Doctor Ibarra, tenga usted muy buenas noches. Quien le habla es el maestrante coronel licenciado Iván Bernal Salazar, quien, dando cumplimiento a una disposición que fue emitida con su persona, ha determinado realizar como trabajo final del módulo Filosofía e Interpretación Constitucional, que usted fue el docente en dicho módulo, el de realizar la grabación del presente video, realizando un resumen del contenido de la clase expuesta por su persona en fecha sábado 21 de mayo del presente año, la cual se relaciona a las teorías interpretativas y argumentación jurídica. Es así que con esa breve introducción, con anuencia suya, voy a dar inicio a la presente exposición del resumen del tema que había mencionado precedentemente. Al referirnos a las teorías de interpretación y argumentación jurídica, debemos referirnos necesariamente a tres teorías, siendo las cuales la teoría cognitivista, las teorías escépticas y la teoría intermedia. Previamente, refiriéndonos a la teoría cognitivista, debemos decir que esta teoría sostiene que el derecho es cognoscible y es determinado, lo que quiere decir que es claro, preciso y completo, lo que no debe dar lugar a dudas o interpretaciones. Es así que podemos poner como ejemplo lo que establece el artículo 154 de la ley 004, la cual se refiere al tipo penal de incumplimiento de deberes. Es así que este tipo penal establece que el funcionario público que omitiere, rehusare o retardare algún acto propio de su función incurrirá en privación de libertad de 1 a 4 años. Como podemos ver, esta norma es clara, es completa. Pero de la misma manera debemos mencionar, o esta teoría sostiene, que las normas jurídicas tienen un contenido y a la vez también tienen un significado. Ese significado lo establece el legislador. Y como ese significado es de la norma, es claro y completo, es decir, cognoscible, el juez simplemente debe aplicar la ley, nada más. También se dice que es una teoría formalista de aplicación del derecho, es decir, que todo está establecido ya en el texto normativo. Por otra parte, es por tal motivo que el juez simplemente debe someterse a la ley. También sostiene que es el valor de la seguridad jurídica, que también es lo ideal en un Estado de derecho. Debido a que el derecho es determinado, la norma se había dicho que debe ser clara, precisa y completa. Por ejemplo, podemos mencionar como su persona lo expresó en la clase a la cual hice alusión en el inicio de esta exposición, a lo que establece el artículo 14 de la Constitución Política del Estado, cuando la misma refiere que ninguna persona está obligada a realizar lo que la Constitución o las leyes no manden, como también que cualquier persona puede realizar cualquier acto que la Constitución o las leyes no prohíban. Entonces de ahí es de donde nace el aforismo que lo que no está prohibido está permitido.
Esta teoría también tiene como característica que acepta que puede haber algún caso concreto en que la norma no puede ser clara, motivo por el cual el intérprete, en este caso el juez, tendría o puede recurrir al legislador para que éste pueda hacer una aclaración de la misma. Sin embargo, también se vio que como experiencia, en determinado momento, estas situaciones ya vinieron a realizarse de una manera bastante frecuente, por la que al legislador se le aumentó el trabajo o que debía realizar. Así también, para finalizar con relación a lo que expresa esta teoría, debemos mencionar que para ellos se podría decir como una fórmula, es el hecho que refieren y que mantienen que el texto normativo es igual a la norma jurídica. Refiriéndonos a las teorías escépticas, debemos mencionar que estas teorías son desarrolladas por tres corrientes de la escuela del realismo jurídico. En esas teorías, una característica es que los jueces hacen de legisladores para casos concretos. Así también debemos mencionar que dentro de esas teorías escépticas existen dos teorías, una teoría radical y una teoría moderada. Refiriéndonos a la teoría radical, debemos mencionar que para esta teoría el derecho es indeterminado, es decir, que no es completo, por lo que existen lagunas jurídicas. Esto a raíz fundamentalmente de dos problemas. Uno de ellos en que el legislador no puede prever todos aquellos casos que se van a presentar a futuro. Es completamente imposible. Y por otra parte, el problema de que si bien hay casos que han sido o han podido preverse por el legislador, estos no se pueden resolver en todos sus elementos. Se dice también, o esta norma sostiene, que el derecho no es la norma, sino es lo que dice el juez y lo que se expresa en los diversos fallos judiciales que esta autoridad jurisdiccional los emite. Por lo que necesariamente existe un precedente judicial, lo que significa que todos aquellos fallos judiciales se van acumulando de manera ordenada cuando han sido casos que tienen una similitud en las características de cada uno de ellos. Y en el momento en el que surge un caso con similares características, este juez va a recurrir a ese precedente judicial. Y debido a que el derecho no es completo y existen lagunas legales, el intérprete, en este caso, que es el juez, tiene un poder discrecional para poder interpretar esa norma. Como podemos ver, existe una gran diferencia entre lo que vienen a ser estas teorías escépticas con lo que vimos y era la teoría cognitivista, en la cual no existía tal discrecionalidad. Esta discrecionalidad se la conoce como la discrecionalidad jurídica. Refiriéndonos a la teoría moderada, podemos manifestar que esta teoría sostiene que no todo texto normativo es indeterminado, sino por el contrario, también existen áreas que son determinadas, vale decir que son claras, precisas y completas. Pero que sin embargo el legislador imprime un significado general a la norma, pero que cuyo significado general de la norma es complementado por el juez en la sentencia judicial que éste va emitiendo en cada uno de los casos concretos.
Lo que también se puede concluir en esta teoría, que el juez asiste al legislador en la labor de definir el derecho. Realmente, refiriéndonos a lo que es la teoría intermedia, debemos manifestar que esta teoría sostiene que el concepto de derecho considera una naturaleza normativa del derecho. Vale decir que todo está establecido en las normas. Ahí la naturaleza normativa. Pero también sostiene que existen o que el derecho tiene ciertos límites. Si el derecho no siempre es claro, pero eso tampoco significa que el derecho siempre es o es completamente indeterminado. El contenido del derecho presenta un gran problema, que es esa textura abierta o la bien llamada porosidad, en el sentido que en lo que viene a ser el derecho existen zonas claras como también existen zonas oscuras, que existen vacíos legales, por lo que cuando existe un vacío legal en un caso concreto, es tarea del juez poder resolver esos vacíos que se ha podido identificar. Hay términos jurídicos incompletos que pueden tener más de un significado. Como por ejemplo cuando uno se refiere en un caso concreto en el caso de la libertad de expresión, donde el juez, evidentemente, si existe una norma que esté estableciendo esa situación, se tendrá que considerar o tendrá que interpretar o analizar y hacer y resolver situación. ¿Para qué? Para poder, como se había manifestado en la clase vertida por su docencia, en el sentido que deberá considerar que los derechos de uno concluyen cuando empiezan los derechos del otro. Así también se puede afirmar que esta teoría sostiene que la claridad u oscuridad se observa a través de la luz de los diversos casos judiciales. Muchas gracias, doctor. Con esto he terminado la presente exposición del resumen de la clase que su persona expuso con relación a las teorías interpretativas y a la argumentación jurídica. Muchas gracias, doctor.